Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter, Nos vamos a meter con un texto que a primera vista es cortísimo, Sí, son un par de párrafos. apenas, pero es una bomba de ideas. Es el arranque del Evangelio de Juan. Y hay que decirlo desde el principio, nuestro análisis no busca ser religioso. Para nada. No, la idea es desarmar los conceptos tan potentes que este pasaje ha inyectado en la cultura. Es que es un texto que no pierde el tiempo. Desde la primera frase te lanza a lo más profundo del cosmos, digamos. Totalmente. Y esa es la primera pregunta que me surge. La mayoría de las historias empiezan con «había una vez», o, no sé, con el nacimiento de un héroe. Claro, pero esto empieza con una idea súper abstracta, casi de ciencia ficción. La palabra. O sea, ¿qué o quién es la palabra? Y sobre todo, ¿por qué arrancar así? De una forma tan filosófica. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la mejor forma de verlo es como la abertura de una ópera. Me gusta esa analogía. Sí, en estos primeros 18 versículos se nos presentan todos los temas que luego se van a desarrollar. Y todo gira en torno a entender cómo el texto conecta tres conceptos: la palabra, la vida y la luz. De acuerdo, pues vamos a desempacar eso. La primera frase ya es un golpe sobre la mesa. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. A ver, esto es de una audacia brutal. Para nada es un cuento para niños. No. Ahí tienes tres ideas que son los cimientos de todo. La primera, la preexistencia, antes de que todo comenzara. Ok, esto saca a la palabra de la categoría de cosa creada. No es parte del universo, es anterior. Entendido. Eso es, digamos, más o menos estándar para una idea de divinidad que exista antes del tiempo. Pero la segunda parte es la que me parece un nudo conceptual. Ajá. Dice que estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se come eso? Suena a contradicción. Y es que lo es, deliberadamente. Es una paradoja teológica. Estaba con Dios implica una relación, una cierta distinción. Como dos entidades. Exacto, como dos personas en una conversación. Pero era Dios, borra esa distinción y afirma una identidad de esencia. El texto te obliga a mantener esas dos ideas en tensión. O sea que no intenta resolverlo. Como un hecho fundamental, hay relación y hay unidad al mismo tiempo. Es que en solo 3 frases ya redefine por completo la idea de un creador. Y para rematar, el versículo 3 dice: todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. O sea, no es solo un ser pasivo que existe, es el agente activo de todo. Absolutamente. La densidad de ideas es abrumadora para un comienzo. Y la elección del término palabra, es clave. ¿Por qué palabra? En el griego original es logos, y el logos, para la filosofía griega, sobre todo para los estoicos, era el principio ordenador, la razón inherente del cosmos. Ah, claro. Era la estructura inteligente que impedía que el universo fuera un simple caos. Claro, entonces el autor está usando un concepto que su audiencia ya conocía, un término filosófico de peso para decir: oigan, eso que ustedes llaman la razón del universo, yo les digo que no es un eso, es un alguien. Es exactamente esa jugada. Y no solo ordena el universo, lo creó. Es una jugada muy audaz. Toma un concepto filosófico y lo personaliza. Le da un giro radical para llevarlo a su propio terreno. Sugiere que el universo no nace de un accidente, sino de un acto de comunicación, de un significado. Entendido. Así que la palabra no es solo una fuerza creadora, sino un principio de orden. Pero el texto no se queda ahí, en lo filosófico. Mucho más vital. Dice: de la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Y aquí es donde la idea cósmica empieza a aterrizar, ¿no? A tener una función directa para nosotros. La vida aquí no es meramente biológica. ¿A qué se refiere entonces? Es la existencia en su plenitud, la vitalidad que emana de esta fuente original. O sea, todo lo que vive, vive gracias a esta palabra. Y luego dice que esa vida es nuestra luz. Me parece interesante que no diga la luz, como el sol, sino nuestra luz.
Es como más personal. Exacto, esa es la clave. No es solo la luz del sol o un concepto abstracto. El texto la posiciona como algo relacional, algo que ilumina para nosotros. Y por eso, inmediatamente la contrasta con su opuesto, la oscuridad. Claro. La luz aquí es una metáfora casi universal de conocimiento, de verdad, de sentido. Y la oscuridad, pues, sería la ignorancia, el sinsentido, el caos. Y el versículo 5 es una declaración de intenciones potentísima. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Uf, sí. Lo que me llama la atención es que no dice que lucha contra la oscuridad. Simplemente alumbra. Es una observación muy aguda. El texto no plantea una batalla entre dos fuerzas equivalentes, como en otras mitologías. ¿No es un yin y un yang? No, la relación es asimétrica. La oscuridad es, por definición, la ausencia de luz. No tiene poder propio para apagarla. En el momento en que la luz aparece, la oscuridad simplemente deja de ser. Es una afirmación de victoria inherente, entonces. Totalmente. La luz gana por su propia naturaleza, con solo existir. Es una visión increíblemente optimista. Pero justo cuando estamos en estas alturas cósmicas, el texto da un giro de 180 grados y pone los pies en la tierra de golpe. De repente, aparece un tipo con nombre y apellido. Sí. Dios envió a un hombre llamado Juan. El contraste es brutal. Es el anclaje necesario. Pasamos de la metafísica a la historia. Y el texto es increíblemente cuidadoso en definir el rol de este Juan. No quiere que haya ninguna confusión. A ver, el versículo 8 lo subraya. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Es como si el autor se adelantara a un posible malentendido, ¿no? Deja clarísimo que Juan es un testigo, un dedo que apunta a otra cosa. Exacto. No es el protagonista, es el presentador, precisamente. Su única función es ser un puente. Y para que no queden dudas, más adelante en el versículo 15 se le cita directamente diciendo de esta luz. Él es más importante que yo porque existe desde antes de que yo existiera. Ah, y esa frase es un eco directo del primer versículo. Exacto. Juan, que en la cronología humana nació antes, reconoce que la palabra es eternamente anterior. Cierra el círculo y refuerza la idea de preexistencia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente dramática. Porque después de establecer esta figura cósmica, creadora, que es luz y vida, y de enviar a un profeta para anunciarla, llegamos a los versículos 10 y 11. Y son un puñetazo. Sí, lo son. La palabra estaba en el mundo, pero la gente no lo reconoció. Y más directo aún, vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Este es el nudo del conflicto. Es una paradoja trágica. El arquitecto visita su propio edificio y los inquilinos no solo no lo reconocen, sino que no le abren la puerta. El creador entra en su creación y es tratado como un extraño. Exacto. El texto lo presenta como un fracaso, una incomprensión fundamental. Pero, ¿por qué es tan importante este rechazo? ¿Por qué dedicarle un espacio tan central en esta obertura? Porque introduce el tema de la libertad y la elección humana. La revelación no se impone, la aceptación no es automática. Se presenta como una oferta que puede ser, y de hecho es, rechazada. Ah, claro. Esto establece que la fe no es un hecho inevitable, sino una decisión personal. Y a menudo, una decisión que va a contracorriente de la opinión general. El rechazo es la respuesta por defecto del mundo, digamos. Vaya, o sea que el drama no es cósmico, entre luz y oscuridad, sino humano, entre la revelación y el rechazo. Ahí está. Pero justo después de esa nota tan pesimista, el texto abre una puerta. El versículo 12 cambia el tono por completo. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Es una consecuencia inmediata y radical para los que sí aceptan. Es el otro lado de la moneda. Si el rechazo es una opción, la aceptación también lo es. Y sus consecuencias son transformadoras. Sí. Y el texto se apura a definir qué significa eso de llegar a ser hijos de Dios. El versículo 13 es muy específico. Dice que este nuevo nacimiento no es por voluntad humana, no es por linaje ni por mérito propio. Exacto. Es un acto por voluntad divina. Lo que sugiere que aceptar esta palabra no es solo cambiar de opinión. Te abre a una nueva identidad, a una relación con lo divino que no podías fabricar por ti mismo.
Totalmente. Es una redefinición de quién eres, no basada en tu genealogía o tus logros, sino en tu respuesta a esta luz que ha entrado en el mundo. Y todo esto nos lleva al que para mí es el verso más impactante de todo el pasaje, el 14. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Este es el momento en que todo lo abstracto, el logos, la luz cósmica, se vuelve carne y hueso. Se vuelve tangible. Es el punto de inflexión de toda la historia del pensamiento occidental, se podría argumentar. El verbo griego para habitó es eskenosen. ¿Y qué significa? Literalmente significa plantó su tienda. Es una imagen muy potente. No es una visita real, distante. Es acampar, vivir al lado, compartir el polvo del camino. Implica una vulnerabilidad, una cercanía increíble. La palabra todopoderosa que creó el universo ahora está en una tienda de campaña, por así decirlo. Esa es la idea. La divinidad ya no es solo una idea filosófica a la que aspirar, sino una presencia física con la que se puede interactuar. Y el verso continúa. Sí. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Esto lo cambia todo. La revelación ya no es un conjunto de reglas, es una persona. Una persona que se puede ver y escuchar. Con eso ya está todo preparado para el gran final del pasaje. Los versículos del 16 al 18, donde el autor, pues finalmente pone el nombre sobre la mesa. Correcto. Después de todo este misterio poético, se vuelve explícito y nombra a Jesucristo. ¿Sí? Y lo hace estableciendo una comparación fundamental. El versículo 17 dice: Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Es interesante cómo lo plantea. No dice, la ley de Moisés era mala y esto es lo bueno. No la anula. No, en absoluto. La presenta como una etapa en la revelación. La ley, a través de Moisés, fue fundamental, pero esto se presenta como una revelación de una naturaleza diferente, más profunda. No es un nuevo conjunto de reglas. No. Es la encarnación de la esencia misma de Dios, que el texto define como amor y verdad, o gracia y verdad en otras traducciones. Es una culminación, no un reemplazo. Y así llegamos a la última frase, la que lo ata todo. El verso 18. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único nos ha enseñado cómo es Él. La audacia de esa afirmación me parece monumental. Es que es la tesis central de todo el pasaje, y de todo el libro que le sigue. Responde a la pregunta que ha estado flotando desde el principio, ¿no? Si Dios es infinito, invisible, incomprensible, ¿cómo podemos saber algo de Él? Claro. Y la respuesta que da el texto es radical. La naturaleza de ese Dios invisible se ha hecho perfectamente visible y comprensible en esta figura. Si quieres saber cómo es Dios, mira a esta persona. Todo el viaje desde el logos cósmico aterriza en esa afirmación. Ha sido un recorrido increíble. Si lo resumimos, partimos de una idea filosófica casi abstracta de la palabra como el principio creador del universo. Ajá. Vimos cómo esa palabra se traduce en las metáforas de vida y luz para la humanidad. Luego presenciamos el drama de su llegada al mundo, chocando con el rechazo, pero ofreciendo una transformación radical a quienes la aceptan. Exacto. Y todo culmina en la afirmación de que esta palabra cósmica plantó su tienda entre nosotros, se hizo persona en Jesucristo, para hacer la revelación definitiva de cómo es Dios. Es un viaje perfecto, de lo universal a lo particular, de lo cósmico a lo personal. Y quizás como reflexión final, podríamos volver al punto de partida. A ver. El texto insiste en que en el principio de todo estaba la palabra, el logos. Un concepto que, como decíamos, está ligado a la razón, al significado, a la comunicación. Cierto. Si uno toma esa premisa del texto en serio, aunque solo sea como un experimento mental, ¿qué nos dice sobre la naturaleza fundamental de la realidad? Podría sugerir que el universo no es, en su raíz, un accidente sin sentido. Un vacío caótico. Exacto. Un vacío caótico del que brotó la materia por azar. Implicaría más bien que el significado, la estructura y la comunicación no son cosas que los humanos inventamos, sino que están tejidas en la estructura misma del cosmos desde antes del Big Bang. Es una idea que, como mínimo, te deja pensando.